Cordial saludo a todos los espectadores y sean bienvenidos a la presentación de nuestro caso clínico del módulo miembro superior. Los integrantes del grupo son Oswaldo Acosta, Sebastián Urrego, Isabela Benavides, Juan Girón y quien les habla, Carlos Mauricio Vargas. En la mano podemos encontrar diferentes estructuras como el retináculo extensor, tendones como los tendones del flexor de los dedos, el nervio mediano, la arteria radial, las arterias digitales palmares comunes, las arterias digitales palmares propias de cada uno de los dedos, la arteria ulnar, la rama palmar superficial de la arteria radial que junto a la arteria ulnar forma el arco palmar superficial. El arco palmar profundo, situado por detrás de los tendones flexores y por delante de la parte proximal del cuerpo de los metacarpianos. Tendones como los tendones del extensor de los dedos, tendón del extensor radial corto del carpo, del extensor largo y corto del pulgar, ramos superficiales del nervio radial, ramos digitales dorsales del nervio radial, nervio ulnar, ramos digitales dorsales del nervio ulnar. Los músculos interóseos, el aductor del pulgar, la vaina sinovial del músculo flexor largo del pulgar con el nervio digital palmar del mediano, el flexor corto del pulgar, el abductor corto del pulgar, los interóseos dorsales, los tendones extensores de los dedos y las conexiones intertendinosas, la caperuza extensora, las arterias digitales dorsales y las falanges distales. Paciente masculino de 23 años de edad y de raza negra, de la vereda Bocas del Palo, identificado como David Andrés Torres Ocampo, de 1.77 metros de altura, con un peso de 67 kilos, consulta al centro asistencial por herida en la región posterior del tercio proximal del brazo derecho con arma cortopunzante. Presenta intenso sangrado y mano en gota. Refiere que su herida proviene de una disputa presentada en medio de un partido de fútbol, donde un integrante de una pandilla contraria le propinó esa herida. Al percatarse de la herida, se alejó del lugar de los hechos lo más pronto que le fue posible, y ya a una distancia segura se percató que su mano había adoptado una posición de flexión, la cual no le es posible de abandonar. Inmediatamente después de eso se dirigió al centro asistencial, tardándose, según sus palabras, alrededor de 30 minutos. La parálisis o disfunción del nervio radial se ocasiona a partir de una lesión de dicho nervio, ya sea por fracturas, la presión prolongada sobre el nervio, la lesión directa al nervio, etc. La lesión ocurre rara vez por arriba de la inervación del tríceps y compromete la sensibilidad de la cara posterior y lateral del brazo y antebrazo, dorso de la mano y de los 4 primeros dedos, además de la extensión y supinación del antebrazo, mano y dedos. Las parálisis radiales se clasifican en altas y bajas. En la parálisis radial alta, el nervio se lesiona arriba del codo y hay un compromiso de la extensión de la muñeca y de los dedos. En cambio, la parálisis radial baja ocurre debajo del codo, por la lesión del nervio interóseo dorsal o posterior, y se presenta un compromiso de la extensión de los dedos. La lesión del nervio radial provoca la llamada mano en gota, que es caracterizada por la impotencia funcional de la extensión de la muñeca y de los dedos. Se presenta además una imposibilidad de la extensión de la muñeca. No se puede extender los dedos y presenta incapacidad para extender y abducir el pulgar, lo que dificulta el agarrar objetos. Además, ocasiona una debilidad para apretar la mano. Si la parálisis o disfunción del nervio radial es ocasionada por una herida o lesión directa al nervio,
puede verse comprometida o lacerada, dependiendo de la ubicación de dicha herida, la arteria braquial profunda, que en su recorrido acompaña al nervio radial. Ok, el nervio radial es un ramo terminal del plexo braquial. Este nace del fascículo posterior, que a su vez es creado a partir de las divisiones posteriores del tronco superior, medio e inferior. Una vez nace el plexo, el nervio radial viaja hacia posterior atravesando la hendidura húmero-tricipital en compañía de la arteria braquial profunda. En ese momento ingresa al brazo y empieza a descender inicialmente por el borde medial del brazo y luego hacia lateral en dirección al canal de torsión o canal del nervio radial. Antes de ingresar en este canal, el nervio radial suelta unos ramos motores para la inervación del músculo tríceps braquial, que se encuentra ubicado en la parte posterior del brazo y cuyas funciones principales son la extensión y aducción del brazo y también la extensión del antebrazo. El nervio radial ingresa al canal de torsión en compañía de la arteria braquial profunda y ambas estructuras empiezan a recorrer este canal retorciéndose en forma de espiral. Una vez llega a la parte más lateral del húmero, se prepara para ingresar al antebrazo pasando anterior al epicóndilo lateral. Pero antes de esto, el nervio radial ya ha soltado unos ramos sensitivos para la inervación cutánea del brazo. Suelta al nervio cutáneo braquial lateral inferior, que le dará inervación sensitiva al borde anterolateral de la mitad inferior del brazo. También suelta al nervio cutáneo braquial posterior, que le dará inervación sensitiva a toda la parte posterior del brazo, y al cutáneo antebraquial posterior, que le dará inervación sensitiva a la parte posterior del antebrazo. Una vez en el antebrazo, el nervio radial se divide en dos ramos, un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial descenderá por todo el antebrazo hasta llegar al dorso de la mano, a brindarle inervación sensitiva a la zona que podemos ver en pantalla. Mientras que el profundo, que lleva fibras motoras, inervará a los músculos ancóneo, braquiorradial, extensor radial longo y breve del carpo y el músculo supinador, músculos que se encargan de la extensión y supinación del antebrazo, así como de la extensión de la mano. Una vez inerva al músculo supinador, este ramo profundo del nervio radial atraviesa el músculo y se convierte en interóseo posterior. Y es este ramo el que dará la inervación motora a todos los extensores de los dedos, es decir, al músculo extensor común de los dedos, músculo extensor propio del meñique, músculo extensor del índice, músculo abductor largo del pulgar, músculo extensor corto del pulgar, músculo extensor longo del pulgar y el músculo extensor ulnar del carpo. Cuando ya conocemos todo el recorrido y la inervación del nervio radial, comprendemos la importancia de este nervio en el correcto funcionamiento del brazo, y también es cuando nos damos cuenta de por qué se presentan tantos signos y daños en el paciente al lesionarse este nervio. El primer paso para el diagnóstico del paciente es un examen físico. En este se evaluó la extensión de la mano, aducción de la mano, supinación, abducción de la mano, flexión del antebrazo, extensión del antebrazo y extensión de los dedos. En el estudio se afectó principalmente la abducción de la mano, extensión y flexión de la mano y la extensión y flexión del antebrazo junto con la extensión de los dedos. En razón de la mano en gota y una posible lesión del músculo, se realizó una electroneurografía y una electromiografía para evaluar el estado del nervio radial y el músculo tríceps. Una electroneurografía es un estudio que evalúa la transmisión del impulso eléctrico a través de los nervios, y una electromiografía es un estudio de la actividad eléctrica del músculo que se realiza mediante un electrodo externo, pero en ocasiones mediante la inserción del electrodo de aguja. Este procedimiento es mínimamente invasivo. Los resultados fueron una disminución de la actividad motora en la cabeza lateral del tríceps, afectando la extensión del antebrazo. Esto podría significar una posible laceración del músculo y
una lesión en el nervio radial en su porción proximal, específicamente a nivel del borde lateral del tabique intermuscular del brazo. Una lesión en esta región implica un daño en la mayoría de los músculos inervados por el nervio radial. Esos músculos son el músculo extensor ulnar del carpo, músculo extensor radial longo del carpo, músculo extensor radial corto del carpo, músculo braquiorradial, músculo anconio, músculo extensor del dedo mínimo, músculo extensor de los dedos, músculo extensor del segundo dedo, músculo extensor longo del pulgar, músculo extensor corto del pulgar, músculo abductor longo del pulgar. Por último, se le realizó una angiografía a la arteria braquial profunda para evaluar el daño vascular. Una angiografía es una prueba radiológica diagnóstica en donde se utiliza un catéter para obtener información precisa del estado de la arteria que se esté valorando. Los resultados fueron una laceración en la arteria braquial profunda. El tratamiento de este caso se dividirá en dos partes. La primera y de principal prioridad, enfocada en tratar la hemorragia del tercio proximal del miembro superior, debido a la laceración de la arteria braquial profunda, y la segunda, en curar la laceración del nervio radial, restableciendo la movilidad y sensibilidad de manera completa en el miembro superior. Cabe aclarar que para cada tratamiento se realiza una discusión en busca de encontrar el procedimiento más óptimo, teniendo en cuenta ciertos conductos regulares establecidos por la clínica. En este caso, al tratarse de una lesión traumática que compromete al miembro superior, los tratamientos estuvieron acordes al ATLS, Advanced Trauma Life Support, comenzando por tratar la lesión vascular. Una vez de disminuir la intensidad del sangrado y realizar apresuradamente una angiotac o angiografía en su efecto, en función de realizar una reconstrucción 3D de la estructura, se tiene que iniciar considerando tres factores fundamentales. Primero, la localización de la arteria. Segundo, su rol como estructura en el sistema de irrigación del brazo. Y tercero, sus ramificaciones. Al tratarse de una arteria ubicada en la región proximal del brazo, que es la rama colateral más grande de la arteria braquial, y conocer que su papel es muy importante en la irrigación del codo y el antebrazo, dado que se ramifica en arteria colateral media y colateral radial, que luego harán parte de las anastomosis del codo, vemos que sin estas ramas, que luego se anastomosarán con la arteria interósea recurrente y recurrente radial, respectivamente, no podría ser posible una vascularización satisfactoria del codo. Una vez de haber aclarado esto, según el ATLS y considerando la condición que llegó el paciente, lo más adecuado en vista de la gravedad de la herida abierta que causó la contundente apuñalada es un abordaje vascular mediante cirugía de bypass, que se realiza típicamente utilizando injertos de venas autólogas. En este caso, lo más recomendable será un injerto de vena safena, el cual se practicaría simultáneamente con la limpieza de la zona afectada. Se selecciona esta vena dado a su compatibilidad con el tejido y a su fácil acceso, dado que es la más superficial. Para poder adquirirla, primero debe hacerse una incisión quirúrgica en la parte externa de la pierna, entre el tobillo y la ingle. Se extrae el segmento necesario, una vez que el paciente tenga anestesia local y se haya obstruido manualmente el flujo de sangre, para luego suturarse inmediatamente y así evitar complicaciones. Una vez de obtener el fragmento, se comienza por encontrar el cabo proximal y el distal de la arteria a reparar, con ayuda del clampeo con pinza bulldog. Luego se termina de cortar el ligero fragmento que los une para proceder a anastomosar boca a boca la región proximal de la arteria con la vena safena, para luego de haberla suturado con ayuda del material polipropileno 6 ceros, posteriormente empezar a la ferulización con catéter 12, asegurando la conexión vascular entre el cabo proximal y la boca de la vena, para después ferulizar la sección distal de la arteria con el injerto término-terminal. Finalmente, extraer la férula y finiquitar el abordaje. Ahora bien,
una vez de haber canalizado al paciente y haber disminuido drásticamente el riesgo de muerte. A lo que respecta a la disfunción del nervio radial, se debe iniciar con ciertos exámenes para conocer con exactitud la funcionalidad y cuán comprometido está este nervio, con ayuda de una electromiografía. Al conocer el estado, el paso a seguir es continuar con un procedimiento quirúrgico denominado neurorrafia, técnica microquirúrgica en donde se sutura cierta capa del nervio. Cabe resaltar que los nervios periféricos están compuestos por determinados fascículos quirúrgicos, los cuales están conformados por fascículos anatómicos, y dependiendo del daño, se suturaría la capa epineural, perineural o endoneural, uniendo los determinados fascículos quirúrgicos. En este caso, al presentarse una laceración parcial de un pequeño fragmento nervioso, se procede a suturarse la capa epineural mediante una sutura interfascicular, garantizando superiores resultados. Posterior a la intervención, se debe inmovilizar el miembro, abrir una historia clínica oficial para llevar un registro del avance nervioso, sugerirse la implementación de un estimulador eléctrico en cada sesión de chequeo para ayudar a activar el músculo y así fomentar el crecimiento del nervio para mejorar su adaptación, y finalmente aplicar un plan fisioterapéutico que implique movimientos específicos que mantengan activos los músculos y las articulaciones afectadas. Conclusiones. Primero, la anatomía es útil e indispensable para identificar y diagnosticar a partir de la sintomatología, la enfermedad o patología de cada paciente a partir de la identificación de las estructuras implicadas, sus relaciones con otras estructuras, las implicaciones de estas afectaciones y consecuencias de estas debido a su ubicación anatómica o a su función. Por otro lado, esta actividad nos permite aplicar los conocimientos anatómicos adquiridos y reconocer la importancia de esta materia en nuestra formación como médicos, ya que nos demuestra la relevancia que tienen todos los conceptos anatómicos en los casos clínicos que son parte del día a día de un médico en ejercicio, reforzando la idea de que es importante comprometernos con esta materia debido a que los conocimientos adquiridos en esta serán determinantes para nuestro excelente desempeño como médicos y la adecuada resolución de casos clínicos. Elegimos esta patología debido a que es interesante, es bastante usual y existe mucha información sobre ella, por lo que podemos representarla y entenderla claramente. Esperamos que toda la presentación haya sido de su agrado. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia o recomendación. Muchas gracias por su atención.